Amén. Es un gozo estar con ustedes esta mañana. Si miran ese pasaje de la escritura que está en la pantalla que dice, por gracia somos salvos, no tiene nada que ver contigo. Tiene todo, está todo relacionado con Dios. Y quiero darle la bienvenida esta mañana, sabiendo que Él nos ha traído esta mañana aquí para estudiar su palabra, pero también para tocar los deseos y dolores más profundos de nuestro corazón. Él está pendiente, Él nos salvó por gracia y nosotros no traemos nada a la relación. Y Él quiere trabajar en esos problemas, en esos pesos que tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él quiere trabajar hoy en nuestras vidas. Vamos a hablar con Dios de la misma manera que estoy hablando con ustedes. Él está listo para darnos buenas cosas el día de hoy. Cualquier problema o gozo o cualquier deseo de tu corazón, vamos a traerlo todo delante de Dios. Señor, venimos delante de ti, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder venir aquí, Señor. Yo oro por cada mujer, cada hombre, cada niño, Señor, por todos los problemas, dificultades, los sufrimientos o los gozos, Señor, que están pasando, Señor, aquí y los que están en online, Señor. Gracias, Señor, porque es por tu gracia que somos salvos, Señor, y es por gracia que tú quieres trabajar en todos esos problemas por los que estamos pasando. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que obras nuestros corazones, nuestros ojos, Señor, para escuchar de ti, Señor, en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Mi nombre es Elliot Higgins. Soy el pastor de la estrategia de servicio aquí en Southcliff. Es un gozo estar aquí con ustedes como siempre. Yo crecí en esta iglesia y siempre los considero a ustedes una familia. Y yo estoy muy agradecido de poder ser un compañero de ministerio aquí. Pastor Mar está en vacaciones, él no está enfermo, él está bien, pero vamos a orar por él para que esté descansando este fin de semana o esta semana. Pero vamos a continuar la serie de predicaciones que él empezó en el libro de Santiago. Santiago es un libro pequeño, pero es bastante poderoso. Y lo que es interesante de Santiago es que fue escrito a los cristianos. Entonces, y esta mañana yo le estoy hablando a cristianos, a hijos de Dios, a creyentes. Y esa mañana Dios se ha traído aquí con un propósito. Si no sabes dónde está el libro de Santiago, puedes ir todo hacia la parte última de la Biblia, donde está Apocalipsis, y regresarte y vas a encontrar el libro de Santiago. El texto el día de hoy está construido en el pasaje que estudiamos la semana pasada, y lo interesante de este texto es que Santiago está abriendo nuestros ojos a algo muy importante. Es algo que yo encuentro que es como intrigante, como es que Dios nos ha traído a este momento a estudiar este libro con todas las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Con el virus, ustedes saben que hay estadísticas médicas que se encuentran en todas partes, no solo de COVID, y hay otras estadísticas de otras cosas. Si ustedes buscan las estadísticas, más o menos 650,000 personas en Estados Unidos mueren de la enfermedad del corazón. Es la causa más grande de muertes aquí en Estados Unidos. Y eso significa que cada 36 segundos más o menos muere una persona con una enfermedad del corazón. Y también sabemos que cáncer, pero hay 600,000 personas que mueren de cáncer aquí en Estados Unidos. Y hay más o menos 800,000 personas que sufren de un derrame cerebral y que viven con secuelas de eso. No quiero asustarlos, y seguramente a este punto ya están diciendo, por favor que regrese el pastor Mar. Pero
lo que quiero decir es que hay mucha gente que sin culpa de ellos se miran en el espejo, se ven bien en la mañana, se sienten bien y la familia diría se están bien. Y muchas familias dicen, pero él jugó basquetbol ayer y hoy, la semana pasada estaba bien y todo parece bien en la superficie, pero no puedes decir, o por ejemplo, o que las arterias estaban bloqueadas el 90%. Esas son cosas que no se pueden ver, porque en la parte externa todo parece estar funcionando bien, pero a veces hay cosas en nuestro interior que están dejando de funcionar en nuestro cuerpo y que no hemos podido detectarlos. ¿Por qué? Porque me veo bien, me siento bien, me miro al espejo y me veo bien, pero no siempre eso es la verdad. Lo que nosotros, como nosotros no nos podemos diagnosticar a nosotros mismos en el espejo, entonces vamos al doctor. Por ejemplo, mañana muchos de ustedes, después de haber escuchado las estadísticas que les he dicho, van a pedir una cita con el médico. Y van al médico y le dicen, necesito que me revise. Y ellos te van a sentar en la mesa del doctor. Y una de las pruebas que ellos hacen es la prueba de reflejos. Y yo no soy un doctor, pero me gusta mucho esta prueba. Entonces, cuando vamos al médico, ellos usualmente toman este aparatico y nos hacen una prueba de reflejos, te sientan en la mesa y te pegan suave ahí en la rodilla para chequear tus reflejos, para mirar cómo están tus reflejos. Y de pronto ustedes están pensando, hey, la gente no se muere de un ataque de la rodilla, se mueren de un ataque del corazón. Pero los doctores saben lo que están buscando cuando ellos hacen esta prueba de reflejos, pero tú no lo sabes porque tú no eres médico. Pero los médicos cuando hacen esta prueba de reflejos están buscando algún nivel de parálisis. Y muchos dirán, yo fui el que vine aquí, yo me siento bien, pero quiero que me revisen. Pero los doctores están buscando por un reflejo saludable, porque están buscando cómo los reflejos de lo que está en tu cerebro hacia tus pies están funcionando. Si no tienes un reflejo natural, quiere decir que hay una desconexión. Hay algo que está evitando que tus reflejos sean buenos. Puede ser un cáncer, puede ser algún problema neurológico. Algo no se está conectando y es una prueba bastante sencilla, pero es algo que indica que hay algo que no está funcionando dentro de tu cuerpo. Es algo que no puedes ver en el espejo, pero que el doctor lo puede ver por los reflejos que tienes, porque el doctor puede ver que hay parálisis en tu futuro. Y puede ser parálisis de todo el cuerpo, puede ser solo en tus piernas, pero puede ser algo que puede cambiar tu vida diaria. No vas a poder jugar, no vas a poder manejar un carro, no puedes, todo tu mundo va a cambiar por algo que no puedes ver porque está dentro de tu cuerpo. El libro de Santiago es interesante porque está escrito a creyentes. Y el texto que vamos a estudiar el día de hoy, que Dios nos trajo a escuchar, es Dios va a hacer una prueba fácil, algo que usualmente no consideramos importante, pero estamos buscando por reflejos específicos. 2 reflejos específicos vamos a encontrar en el texto el día de hoy, porque Dios quiere que veamos nosotros mismos si tenemos ese reflejo natural espiritual en nosotros o si hay algún nivel de parálisis espiritual en nuestras vidas. Si hay alguna desconexión, ¿por qué? Porque tú estás caminando tu vida cristiana, tú estás haciendo las cosas que se supone que tú debes hacer, pero lo estás haciendo como si fuera una lista. Voy a la iglesia, yo le sirvo a mi vecino, oro, leo la Biblia. Y sí, la palabra dice que quizás si tú estás haciendo las cosas bien,
pero quizás hay algo interno en tu vida espiritual que no está funcionando bien y Dios sabe eso y por eso nos trajo el día de hoy aquí con este texto. No podemos ver el poder de Dios funcionando totalmente en nuestra vida si tenemos parálisis espiritual. El reino de Dios es como una represa que se rompe y que y va a ir esa agua, es como ese poder de esa agua que va a llegar a donde quiere ir a través de todas las etapas de la humanidad. Así es el reino de Dios, así es el poder de Dios. Y Dios nos creó de una manera única y nos puso en este tiempo específico para mostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Y quizás tú quieres ver ese poder de Dios fluyendo a través de ti. Y Dios también quiere hacer esto. Pero cuando Dios dice, sígueme, y estamos paralizados, no tenemos la habilidad de movernos y seguirlos. No vas a ver el poder de Dios en tu vida. Y vamos a quedar como paralizados. Con eso en nuestra mente vamos a mirar este texto. Lo que van a ver es Santiago 1, 26 y 27. La primera sección van a decir que Santiago nos pone en alerta, que de pronto te ves como si fueras saludable, pero no estás saludable. Entonces vamos a escuchar con nuestros oídos bien atentos. De pronto hay algo dentro de nosotros que no está funcionando, quizás hay una desconexión y él lo dice aquí para traernos, para ponernos en alerta, para que prestemos atención y encontremos si nuestra vida espiritual está saludable o no. Él nos dice cómo se ve esa parálisis y luego nos dice con qué reflejos podemos ver si nuestra vida espiritual es saludable o no. Porque Él sabe dónde está el poder en tu vida. Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a mirar el primer versículo o la primera parte. Si alguno se cree religioso, vamos a pausar un momento aquí. Esa es una alerta que Santiago nos está dando. La palabra que se usa en el original, esta palabra religioso, es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento de esta manera. El otro lugar donde esta palabra o una parecido a esta palabra se usa es cuando Pablo está hablando de sí mismo y él se está identificando como siendo un fariseo. Y lo que significa es que simplemente tú estás chequeando, como que tienes una lista de cosas que tienes que hacer. Voy a la iglesia, check. Voy a mi grupo pequeño en casa, hago estudio bíblico, hago la oración. Pero eso como una lista de cosas, de obras que estás haciendo. No tenemos una relación con Dios. Estas prácticas no son buenas. O sea, son buenas, pero eso no, o sea, hacer todas esas cosas no garantiza que tienes una vida espiritual saludable. Entonces él dice, si alguien piensa que es religioso, si alguno, esto es un condicional, si alguno cree religioso. Sin importar la traducción de la escritura que estás usando, todas dicen lo mismo. Tú es algo subjetivo.
tú crees, qué es lo que tú crees, es un juicio subjetivo. Tú te consideras a ti mismo que tú estás chequeando la lista de cosas que tienes que hacer para ser cristiano. Es como cuando tú te miras en el espejo y piensas que estás bien. Es tu propia opinión de cómo estás. Pero él define, Santiago, cuál el problema es. Es como cuando uno va al doctor y el doctor lo chequea a uno. Quiero saber qué es lo que yo tengo que mirar, observar para saber si estoy saludable en mi vida espiritual. Si no hay una desconexión entre lo que estoy ingresando a mi vida como la palabra de Dios y lo que realmente está saliendo de mi vida. Pero si alguno no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y voy a empezar. Esto nos dice de esa desconexión. Si estamos haciendo que la Biblia dice que debemos hacer, pero es inútil o vano, reconocemos que hay un problema que no está permitiéndonos conectar lo que estamos haciendo con lo que está saliendo de nuestro corazón. Tú crees que tú eres religioso, pero no refrenas tu lengua, engañas tu corazón. Esa es una imagen de lo que está roto en nuestra columna vertebral espiritual. Estamos haciendo las cosas buenas, pero hay una desconexión. Y empieza con la palabra frenar o freno, frenar su lengua o refrenar su lengua. Esa palabra se refería al freno que le ponen a los caballos. En el tiempo de Santiago utilizaban también para controlar los bueyes que utilizaban en las fincas. Entonces le ponían un freno y para poder controlar al buey cuando estaban trabajando la tierra. Si te quieres mover para la derecha, si lo quieres mover para la izquierda, si quieres parar, todo eso se hacía por el freno que le ponen a los animales en la boca. Podía ser un caballo que es un animal grande o un buey que es un animal grande pueden ser controlados por un humano que es mucho más pequeño que ellos por ese freno que tenían puesto en la boca. En nuestro caso, los humanos, cuando hay una pasividad de controlar nuestra lengua, cómo hablamos, cómo estamos comunicándonos con otros, estamos utilizando rabia para comunicarnos con otros. Yo podría decir y usar toda la mañana diciendo las cosas que a veces decimos que no deberíamos decir. Esa falta de control en nuestra boca, nuestra lengua, lo que decimos es igual a un engaño en el corazón. Lo que el texto está diciendo es que esas dos cosas están juntas. El controlar la lengua está al mismo nivel que engañar su propio corazón. Están conectados. La boca es lo que está sacando lo que hay de adentro de tu corazón. La familia mía se mudó a Texas hace más o menos 150 años y hay un pedazo de tierra en el campo que ha estado en nuestra familia por más de 150 años y yo crecí allí y las primeras personas de mi familia que llegaron ahí hicieron un pozo para poder sacar agua. La tierra realmente no es buena para plantar, por eso hicieron ese pozo. Todavía está allí y puede sacar agua de allí, pero el problema es que como hicieron ese pozo, lo cavaron primero y luego ponen piedras alrededor hasta la superficie para que no se socave el hueco y luego para que ningún animal grande caiga dentro del hueco.
esa agua no es pura para poder tomarla. Quizás hace muchos años estaba bien, pero con los estándares que tenemos el día de hoy, esa agua no es saludable. Pero esa agua viene como de un río, de una corriente, entonces agua que está fresca. Se ve clara, se ve limpia y es fresca. Más o menos unos 18 grados, 20 grados de temperatura, entonces es un agua fresca. Y hemos sellado el pozo está protegido, pero eso no quiere decir que no hay animales pequeñitos, no hay insectos que se van ahí, de pronto una rata se cae en el pozo, de pronto un ratoncito se cae en el pozo. Entonces eso todo está en la parte de abajo del pozo. Entonces, esa agua, aunque se ve clara, cuando tú la sacas del pozo, se ve clara. Si tú la pones en un vaso, se ve como si no tuviera nada. Y es fresca. Entonces, mirando al agua, tú crees que es saludable para tomar, pero sabemos que no es y no la tomamos. Parece limpia, se ve refrescante, pero cuando estoy bombeando agua de afuera, y se ve bien, pero te va a enfermar esa agua. Y eso es lo que más o menos nos está diciendo el texto. El engaño del corazón. La boca de nosotros, nuestra lengua, es como esa bomba que saca cosas de nuestro corazón. Está sacando todo eso de nuestro corazón. Y está manchado y está sucio. Hay una desconexión entre lo que estamos consumiendo, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos reuniéndonos con gente, pero que lo que está viniendo de nuestro corazón y está saliendo por nuestra boca no está demostrando que no es algo saludable espiritualmente. Y la Biblia dice que esto es vano, que es inútil. Si nos sentamos y miramos que cuando Dios dice que algo es inútil o vano, quiere decir que tenemos que corregir lo que está mal, o todo lo que estamos trabajando o viviendo para conseguir o hacer es también vano. No podemos vivir nuestra vida separados de Dios. Él no nos llamó a vivir solos. Él quiere que vivamos una vida de poder. Y como un buen doctor, Él nos está diciendo que puede haber parálisis espiritual. Cuando yo voy a la oficina del doctor y ellos encuentran algo, ellos me dan el tratamiento. Y es lo que Dios está haciendo en este texto. Él nos está diciendo que hay un problema serio cuando nuestra condición espiritual no refleja lo que Dios está esperando. Entonces, cuando escuchamos esta palabra, debemos hacer cambios en nuestra vida y pedirle a Dios que nos ayude a hacer cambios en nuestras vidas. Entonces, no estamos controlando nuestra lengua, estamos engañando nuestro corazón. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Y voy a parar aquí nuevamente. Religión pura y sin máculo. Ese es el agua limpia, el agua pura que no ha sido contaminada. Al principio dice, si alguno se cree religioso, si tú de manera subjetiva te crees religioso, pero lo que Dios mira, hay un cambio aquí. Cuando yo me miro al espejo me veo bien. Cuando yo voy a la oficina del doctor, al consultorio, necesito que el doctor haga pruebas en mí y me revise para saber qué es lo que está mal dentro de mí.
entonces es cuando obtenemos la ayuda profesional. Entonces vamos a pedirle a Dios, y esto es lo que Dios dice, que Dios es el que va a mirar dentro de nosotros, como un buen doctor nos está diciendo, tú puedes tener un problema que no puedes ver, que tú no eres capaz de ver, que te va a llevar a una religión vana y a una parálisis espiritual. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esto. 1. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Este es el primer reflejo que prueba. Él nos está pegando aquí en la rodilla y un reflejo natural es que se mueva. Entonces, un reflejo natural de cuando estamos metiendo en nuestra vida o consumiendo Dios es visitar huérfanos y viudas. Dios escogió huérfanos y viudas porque es una de las cosas que Él está buscando como reflejo de una vida espiritual saludable. Porque en aquellos tiempos las viudas y los huérfanos tenían una vida muy difícil. En este tiempo vivían en una pobreza extrema porque había que hacer mucho trabajo para poder conseguir comida. Entonces ellos estaban en una posición de desventaja. Una madre soltera con muchos niños pasaba mucho trabajo. Era como dormir con una sábana delgadita cuando hacía mucho frío. Nunca, o con una sabanita chiquita te tapas arriba la cabeza y se te destapan los pies. Entonces, las viudas y los huérfanos tenían un tiempo muy difícil. Y la atención de Dios va directamente a los huérfanos y a las viudas. Y era difícil en esos tiempos porque nadie hacía nada por ellas. ¿Por qué? Porque las viudas y los huérfanos no podían pagar el favor. Pero, o sea, se convertían en personas sin voces que hablaran por ellos y ellos simplemente eran dejados solos necesitando ayuda, pero nadie les ayudaba porque ellos no tenían cómo repagar el favor. Cuando las personas están en momentos de necesidad, cuando ellos no pueden, cuando las personas no pueden pagar el favor, es cuando Dios entra a proveer. Y la Biblia dice desde el principio que Dios mismo se declara, yo soy el esposo de la viuda y yo soy el padre del huérfano. Si algo captura el corazón y el carácter de Dios es esto, cuando Dios está declarando algo acerca de sí mismo. Cuando oramos aquí antes, cuando miramos que su gracia es maravillosa. Es en esa condición de extrema necesidad, es cuando el poder de Dios se derrama de una manera grande. Cuando tú estás alimentándote de mi palabra, el reflejo natural es que tú reflejas el carácter de Dios. Y el primer reflejo es reflejar el carácter de Dios. Si nosotros no estamos reflejando el carácter de Dios, entonces hay una parálisis espiritual en nuestras vidas. Quizás hay alguien en tu vida, personas en tu vida o un grupo de gente que tú sabes que no tienen nada que ofrecer, que tú sabes que no te pueden devolver ningún favor que hagas por ellos. Lo que Dios está diciendo es que es tu trabajo a bendecirlos, servirles de alguna manera. Ese debe ser algo que sale de manera natural de ti.
quiero que piensen en esto el día de hoy. ¿Es esto algo que está en mi vida? ¿Tengo ese reflejo? ¿Yo reflejo el carácter de Dios? El segundo es visitar a los huérfanos y a las viudas. Y esa palabra visitar que dice aquí este versículo no es la misma visita de un hospital, que uno va al hospital cuando está visitando a alguien enfermo, porque es corta porque siempre cuando uno va a visitar a alguien en el hospital, siempre llegan las doctoras, los doctores, enfermeros. Entonces visito y salgo. Esta no es la misma palabra que se utiliza en este versículo cuando dice visitar a los huérfanos y a las viudas. Significa interesarse en alguien, invertir en alguien, caminar con ellos, aunque ellos no tengan nada que ofrecerte, aunque ellos no puedan pagarte el favor que estás haciendo por ellos. El segundo reflejo es guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, nos queremos enfocar en la pureza de Dios, en una pureza que viene de Dios. Esta palabra mundo que está en el versículo significa la forma en que el mundo maneja las cosas, la forma en que el mundo hace las cosas, un proceso mundano. Por ejemplo, ¿cómo es que es? La brújula de Dios está apuntando hacia el norte y el resto del mundo está yendo hacia el sur. Por ejemplo, la forma como medimos lo que es el éxito es dinero. El problema es que esa es la forma que el mundo lo hace, pero esa no es la forma que Dios lo hace. Y Dios nos está diciendo, no te confundas y empieces a utilizar las formas del mundo o cómo el mundo mide el éxito. No midas las cosas basado en estándares del mundo, sino que cuando tú estás alimentándote de la palabra de Dios, un producto natural es que tú te vas a enfocar en una pureza que viene de Dios. Por ejemplo, cuando estoy sirviendo a las viudas, a los huérfanos, a los que no tienen voz, ¿cómo lo estoy haciendo? Cuando estoy tratando de defender a otros, ¿cómo lo estoy haciendo? Porque no debemos sacrificar nuestra pureza en el proceso de ayudar a aquellos que están necesitados. En el versículo 19 de la semana pasada dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Eso lo hablamos de manera fuerte. Nosotros podemos defender a los huérfanos y a la viuda, pero siempre lo hacemos de manera pura. Entonces, un producto natural de estar en una relación con Dios o estar caminando cercano a Dios es enfocándose en la pureza de Dios. Eso es natural. Y demuestra el hecho de que no hay una parálisis espiritual en nosotros. Pero si nosotros estamos mirando en estos dos puntos y no estamos seguros si realmente así es como estamos reaccionando de manera natural en nuestra vida, entonces quiere decir que hay una desconexión. Pero cuando uno está enfermo, uno va al médico y el médico encuentra un problema. Uno pregunta, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué puedo hacer? Antes de que se vuelva un problema más grande. Entonces, Dios nos está diciendo, nos está invitando a que nos unamos a Él en este momento de la historia, unirnos a Él para extender su reino. Por ejemplo, y eso es algo que se hace en el día a día. Por ejemplo, si yo soy un hombre de negocios, ¿cómo estoy haciendo esos negocios? Estoy reflejando el carácter de Dios en mis negocios. Yo puedo decir, estoy alimentando a mi familia y necesito trabajar muchas horas.
pero estás dejando al lado a tu familia. O sea, aquí estás persiguiendo dinero y en medio de ese deseo de tener más dinero, de tener más posesiones, estás sacrificando tu familia. Y hoy cada uno de nosotros en nuestras vidas somos diferentes, entonces cada uno podemos estar demostrando esta desconexión espiritual de manera diferente. Y yo no les voy a preguntar, no necesitan decirme, pero Dios sabe. Pero si tú le quieres decir a Dios, no quiero estar paralizado, quiero ser capaz de moverme, quiero poder ser capaz de servirle a Dios, quiero ver tu poder, lo único que podemos hacer o lo único que debemos hacer es pedirle a Dios. Y si queremos que Dios se mueva en nuestras vidas, Dios dice sí. Pero si hay algo en tu vida que tú estás sacrificando, tu pureza por esa cosa, si hay algún pecado, un hábito que no está honrando a Dios, tienes que parar eso y tienes que obedecerle a Dios. Quizás hay algo que estamos escondiendo. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo pongo pero en mi corazón estoy escondiendo algo en mi vida y eso causa parálisis espiritual y nunca vas a ser capaz de ver todo el poder de Dios completo moviéndose en tu vida. Y yo no sé lo que Dios está apuntando a tu corazón en esta mañana, cuál es esa parte de pureza que tú tienes que confesar delante de Dios. Y tú puedes decir en esta mañana, hey, todo lo que estoy consumiendo o alimentando mi vida, por ejemplo, la palabra, la oración, ir a la iglesia, pero yo no veo ese producto que Santiago está diciendo aquí. Entonces, Dios te está hablando a tu corazón para cambiar esas cosas, para que nuestras vidas reflejen la obediencia a Dios. Y entonces es cuando obedecemos a Dios que vemos a Dios moviéndose en nuestras vidas. Dios se mueve de manera poderosa cuando venimos delante de Él reconociendo que no tenemos nada que ofrecer. Es lo que Él nos está llamando hoy. Todas estas cosas que estamos alimentando nuestra vida, debemos tener estos reflejos naturales de servir a otros y de concentrarnos, enfocarnos en la pureza. Y hoy Dios nos está mostrando cuáles son los reflejos. Es como si fuéramos en el consultorio espiritual de Dios y Él nos está dando estas dos pruebas o estos dos chequeos con los que podemos establecer si nuestra vida está bien espiritualmente. Les voy a pedir que en estos momentos vamos a entrar en una oración en silencio. Yo no voy a orar porque yo no sé cuál es la parte de tu corazón que Dios está tocando en esta mañana. Pero el deseo de Dios es para que su poder fluya a través de ti y no va a suceder si todavía tienes problemitas en tu corazón que no has traído delante de Él. Entonces yo no voy a orar porque no sé exactamente cuál es el problema de cada uno de nosotros. Solo Dios sabe. Y la Biblia dice que que tu condición natural es de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque tú estás sentado en el trono de tu vida. Tú eres el maestro o el capitán de tu propia vida, porque estamos viviendo en rebelión en contra de Dios. Pero le pedimos perdón a Dios y confesamos lo que somos.
Y le pedimos a Dios que tome ese lugar, que seas tú quien guíe, que seas tú el Señor de nuestras vidas. La Biblia dice que cuando eso pasa es cuando Dios honra eso y se mueve en nuestras vidas y Él empieza a ser el rey de nuestras vidas. Y Él empieza a transformarte en la persona que Él te creó. Este sermón o esta carta fue para personas que ya eran cristianos. Y Dios ha permitido que hoy estemos aquí escuchando este sermón. Quizás hoy es el día que el Señor te está dando para empezar a caminar con Él de una manera diferente. Vamos a decirle, Señor, te necesitamos. El día de hoy te pido que vengas a mi vida. Ahora es el tiempo, Señor, de hacer lo que tú quieres hacer. Incluso en tu casa, aquí y donde estés, voy a estar en silencio por un momento y quiero que tú en tu corazón le hables a Dios acerca de lo que te ha mostrado hoy. No sean como esas personas que van a un médico y él te da una prescripción, una fórmula médica y tú no lo haces. No hagas eso. Dios te está dando una oportunidad hoy para tratar con nuestros problemas el día de hoy. Señor, venimos delante de ti con humildad, Señor, reconociendo que tú nos has salvado, Señor. Y algunas veces nos distraemos, Señor, y nos alejamos de ti, Señor. Nos alejamos de tu plan perfecto para nosotros. Yo te pido, Señor, que tú eh, 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 pongas tu dedo, Señor, mostrándonos cuál es lo que nos está alejando de ti. Danos la sabiduría, Señor, para poder lidiar con estos problemas, Señor, que nos alejan de ti. Yo oro, Señor, por cada una de las personas que nos escuchan, Señor, que tú les des sabiduría y poder, una vida de abundancia, Señor, no en posesiones materiales, sino en conocerte a ti, Señor, en fe, en poder, Señor. Señor, te pido por cualquier persona que nos está escuchando, Señor, que tiene cualquier nivel de parálisis, Señor, y que tú los ayudes, Señor. Te honramos, Señor, y te damos gracias, Señor, por darnos este texto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.